Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Héctor Bernardo, soy periodista del diario Contexto, profesor de la Universidad Nacional de La Plata y director del Observatorio Latinoamericano de Comunicación y Procesos Políticos. Hoy, en el marco de las charlas que nos hemos dado en el diario Contexto y en el Observatorio Latinoamericano de Comunicación y Procesos Políticos, tenemos el placer de charlar con Esperanza Martínez, dirigente política paraguaya y senadora del Frente Guazú. Muchísimas gracias, Esperanza, por atendernos en este día. Por favor, ¿cómo está? Muy buen día también, o muy buenas tardes para todos, para todas. Muchísimas gracias, Héctor, por esta oportunidad de conversar sobre todo sobre la realidad de mi país, del Paraguay, que está atravesando momentos muy críticos y que, por supuesto, nos interesa poder hacer conocer la realidad política y social del Paraguay. De modo que para mí es un honor estar contigo en este encuentro. Bueno, justamente por estos temas, por la situación de Paraguay, que no es muy replicada en los medios en Argentina. Los medios hegemónicos en Argentina hablan mucho de Venezuela, en algún tiempo hablaron mucho de Cuba. Por la importancia regional que tienen, siempre alguna referencia hacen sobre Brasil, pero Paraguay parece un país olvidado para los medios de comunicación de aquí de Argentina y de muchos otros países de la región. ¿Cuál es la situación que hoy está viviendo Paraguay? Bueno, en el contexto de esta pandemia, como todos los países, ha pasado por una situación crítica en lo sanitario, en lo económico, en lo social, y sobre todo porque esta pandemia nos encontró a cada país con nuestras historias, con nuestro desarrollo, con nuestras capacidades en términos de respuesta para estos problemas. Y Paraguay tiene, por supuesto, una historia estructural de muchas décadas de desigualdad, de pobreza, de falta de políticas públicas, sobre todo para temas estratégicos como la salud, la educación. Y es un país que tiene un alto grado de informalidad en la economía, por lo tanto, casi el 60% de la población se estima que está en condiciones laborales informales. Entonces, cuando viene una situación de aislamiento social por varios meses y mucha de la gente vive, digamos, del trabajo diario, esto ha sido muy duro para la sociedad en su conjunto. Y a esto se agrega una situación política de tener un partido en el gobierno casi 70 años, solamente 48 meses con el gobierno de Fernando Lugo, una alternancia política en el gobierno central. Y no hay que olvidar que de los 70 años, 35 años fue una dictadura larga, dura y terrible, la dictadura de Alfredo Stroessner, que dejó consecuencias sociales y políticas muy importantes, porque la salida del presidente Stroessner no fue una salida revolucionaria, una salida, digamos, por alternancia política, sino que simplemente de nuevo fue un golpe militar en ese momento por su propio consuegro, ¿verdad? Y eso hizo que pasáramos a un proceso de transición a la democracia, pero muy tutelada por los poderes económicos y políticos que venían del estronismo y que se quedaron. Por eso decimos nosotros que seguimos viviendo hoy un estronismo sin Stroessner. Paraguay vivió durante mucho tiempo un alineamiento con Estados Unidos totalmente directo que pareció romperse momentáneamente con ese corto gobierno de Fernando Lugo.
¿Cuál es la situación hoy de Paraguay en relación a estas políticas imperiales de Estados Unidos y qué rol está jugando Paraguay en el contexto regional? Bueno, sobre todo el gobierno actual de Mario Abdo Benítez es totalmente obsecuente a la Embajada de Estados Unidos. Es más, Paraguay en estos últimos años, la Embajada de Estados Unidos en Paraguay ha tenido un crecimiento muy importante. Casi diría que en otros países se han colocado bases militares, aquí hay una base de inteligencia de la CIA y de otros organismos ligados a la inteligencia de Estados Unidos, y por nuestra ubicación también geopolítica, Argentina, Brasil, Bolivia, muy cercanos a nosotros, Uruguay, y la posibilidad, digamos, de cambios políticos en América Latina, una nueva vuelta del progresismo en América Latina. Sobre todo a Estados Unidos le interesa Brasil y Argentina por su importancia geopolítica y por la importancia de sus economías, sobre todo. Entonces Paraguay es como un centro de referencia de Estados Unidos, y el presidente Mario Abdo ha sido casi un títere, ¿no? Ha sido el primero en acudir al encuentro del Grupo de Lima, es el que ha recibido a Guaidó y ha participado de estas ayudas humanitarias, incluso yéndose él personalmente, cosa que ningún otro país, más allá de que en su momento apostaron al Grupo Lima, lo hicieron. Sigue votando contra Venezuela. Hay casi como en la última reunión de CELAC, prácticamente fue el único que cuestionó y la presencia de Venezuela y Cuba. O sea, hay una agenda muy cercana. Lo mismo con el gobierno de Horacio Cartes fue la situación con Palestina, en que han reconocido embajadas en Jerusalén, quisieron retirar de Palestina. O sea, hay como una línea muy clara y muy sujeta, digamos, a la agenda de Estados Unidos. ¿Cuánto tuvo que ver que Paraguay volviera a esa agenda el golpe de Estado o para rectificar la pregunta, ¿qué importancia tuvo la intención de que Paraguay volviera a esta agenda el golpe de Estado contra Fernando Lugo? Yo creo que ese golpe de Estado fue tutelado por la embajada, indudablemente. Lastimosamente allí también estuvo la Iglesia Católica apoyando, que la jerarquía hoy de la Iglesia Católica también está muy cercana a la agenda del gobierno, y en su momento cumplió también un rol estratégico para el golpe contra Fernando Lugo. Y bueno, evidentemente esto fue un plan regional, como dicen algunos, el nuevo Plan Cóndor en la región, donde se venía de alguna manera pensando en cómo romper con el avance de los gobiernos progresistas, y se venía haciendo intentos desde el 2008, 2009. Recordarán que creo que fue 2009 cuando hubo un intento también de revuelta en Bolivia, y que en ese momento actuó tanto UNASUR como CELAC. En el caso de, posteriormente se dio con Correa, después vino el golpe en Honduras, seguidamente ya fue Paraguay, después le tocó a Dilma. O sea, esto es como si hubiera un plan regional de cambiar esta polaridad progresista a gobiernos neoliberales, neofascistas, el caso de Brasil sobre todo.
y volcar, digamos, toda la región a una agenda sobre todo muy conservadora y neoliberal en términos económicos, apostando, digamos, a los negocios transnacionales y a mantener a América del Sur como ese bastión donde se extraen materias primas, mantenernos en este rol extractivista o de productor de materia prima. Países como Argentina y Brasil abandonaron su posición de países industrializados y de crecimiento industrial para avanzar a la agroexportación de la soja y de los granos. En el caso de Paraguay también la ganadería. Y manteniendo este modelo de ser el granero, de ser el extractor de minerales, el extractor del gas, del petróleo, del uso de la energía renovable, etcétera, y frenando de alguna manera nuestra capacidad regional de poder avanzar nosotros en un modelo de desarrollo digamos, de producción, de innovación, de uso de tecnología, etcétera, que nos permita independizarnos. Y esta pandemia demostró de que aquellos países ricos que concentran el conocimiento, las ciencias y la tecnología han sido los que se han protegido entre ellos y han accedido más rápidamente a las vacunas, a los respiradores, a las medicaciones que necesitábamos, y los países que tenemos economías pequeñas, frágiles y con poco desarrollo tecnológico, hemos quedado al final de la fila esperando que los países ricos pudieran primero satisfacer sus necesidades y en segundo o tercer lugar ha existido, digamos, en la colaboración internacional, que es un valor, digamos, que defendemos como países todos, pero que en este momento en que realmente se necesitaba tener esa mirada de solidaridad internacional, salieron todas las mezquindades y todos los aspectos más negativos, digamos, de la relación internacional. Entonces, creo que América del Sur ha sido sometida a esta digamos, a este nuevo plan. Lawfare, medios de comunicación hegemónicos, redes sociales y la judicialización de las luchas políticas y sociales y la criminalización de los actores políticos y sociales como una nueva estrategia. Antes teníamos cárceles clandestinas, teníamos traslado de presos entre los países, desaparecidos, muertos, presos políticos. Hoy tenemos a líderes políticos y sociales judicializados, criminalizados, en la cárcel, pero con una acción jurídica, entre comillas, correcta, que permite, digamos, en realidad, de alguna manera, sacar de la arena política. Bueno, fue el caso de Lula, muy emblemático, la salida de Dilma con su juicio político. Entonces hay una nueva estrategia sobre la región, fragilizar las democracias, como no han logrado en muchos países imponerse por modelos electorales y por el voto popular, han aparecido los golpes blandos, los golpes jurídicos, parlamentarios, la criminalización de los luchadores políticos y sociales, y estas campañas donde los medios de comunicación son estratégicos para crear un ambiente social, una situación de linchamiento social sobre estos líderes, acompañado de las redes sociales, perfiles falsos, bueno, toda esta industria que hoy es la comunicación y la tecnología a través de las redes sociales,
Y bueno, es la nueva lucha política que enfrentamos los políticos actuales. Si tuviera que hacer un balance de los principales aspectos negativos que ha tenido el gobierno de Mario Abdo Benítez, ¿cuál señalaría? ¿Cuáles señalaría como esos principales? Bueno, el gobierno de Mario Abdo Benítez se ha caracterizado por una fragilidad política. Es un líder que con muy poco liderazgo y capacidad de conducción, en términos reales, ha sido uno de los presidentes más inútiles que hemos tenido en términos políticos, en términos de gestión. Es una persona que hoy ha perdido todo su capital político, está siendo sostenido, ha sido objeto de dos momentos donde fueron ampliamente justificados juicios políticos que fueron defendidos por su contrincante político, el expresidente Horacio Cartes, en la Cámara de Diputados, donde cuenta mayoría para sostener, y eso ha creado una situación en la cual el presidente Horacio Cartes se convierte de manera indirecta en el presidente de la República a través de la extorsión, a través de las exigencias al presidente de la República para poder seguir sosteniéndolo. Una política económica que ha endeudado al país, estamos llegando a casi el 37% del PIB, una deuda pública que prácticamente no ha llegado a temas estratégicos, como por ejemplo el tema de la tierra en el Paraguay, la concentración de tierra, la agricultura familiar campesina, donde gran parte de la población, digamos, vive o quiere vivir, no sé si vive en este momento, o quiere vivir del autosustento y de la posibilidad de renta de alimentos para la canasta básica familiar en el Paraguay. La falta de inversión en salud y en educación, que son los dos grandes retos que tiene el Paraguay de aquí en adelante, y una absoluta capacidad para enfrentar a la corrupción. Su gobierno está prácticamente manchado desde el inicio, y en tiempos de pandemia ha sido uno de los puntos más críticos, porque toda la deuda que adquirió el país para entregar como una ley de emergencias para enfrentar los gastos económicos sociales de las familias, de las empresas, y los gastos sanitarios de 514 millones de dólares que se entregó al Ministerio de Salud. Estamos hoy casi a un año y medio y sigue sin poder ejecutar cerca de 160 millones de dólares. Hemos tenido que afrontar el momento más alto de la pandemia con 16.000 muertos para un país de 7 millones de personas, sin que el Ministerio de Salud pudiera realizar las compras en tiempo y forma, porque gran parte de esas compras fueron denunciadas por parlamentarios, por la prensa, etcétera, por tener desvíos hacia empresas, por no reunir los requisitos técnicos solicitados en las especificaciones de los llamados, por sobreprecios, etc. Entonces aquí su gobierno predomina la corrupción, la ineptitud y la falta de liderazgo. Creo que son los tres elementos más importantes. Durante la pandemia hubo una visita del expresidente argentino Mauricio Macri a Horacio Cartes, rompiendo todos los protocolos que había en ese momento para el cuidado, y ahí se vio claramente el vínculo de estos dos mandatarios. Lo que poco se conoce en Argentina es todas las denuncias
que hay sobre el expresidente Horacio Cartes. ¿Nos podría contar un poco quién es el exmandatario? Bueno, el presidente Horacio Cartes, antes de ser presidente, ya estuvo preso en su momento, siendo más joven, por venta de divisas. Él tenía una casa de cambios, estuvo varios meses preso y después salió, digamos, conociendo la corrupción dentro del sistema judicial y lo vulnerable que es nuestro sistema judicial. Y tiene un emporio económico muy grande en el Paraguay. Uno de los rubros que lo caracteriza es el tema de la fabricación de cigarrillos, y Paraguay es sindicado como el país con más alto índice de contrabando y de falsificación de cigarrillos. Permanentemente somos tapa de los diarios internacionales por la caída de cigarrillos paraguayos, o en Brasil, o hace poco fue en Europa. También se lo asocia digamos, al tráfico de drogas. Y hoy en día, como ha tenido mención en el caso Messer, un caso de lavado de dinero, y a quien él consideraba su amigo del alma, bueno, está hoy siendo procesado en el Brasil, y hay aparentemente dentro del expediente menciones también de haber recibido tanto ayuda económica de parte del presidente Cartes, como también el haber abierto cuentas bancarias en el banco del cual todavía sigue siendo propietario el presidente Cartes. Hay menciones muy importantes con respecto a su vinculación, y creemos que él hoy no puede abandonar el Paraguay por temor a pasar una situación similar a otras personas que han salido de Paraguay y han sido detenidas, sobre todo en Estados Unidos, y razón por la cual él hoy, todo este dinero de la mafia, del narcotráfico, del cigarrillo, de los negocios irregulares, está siendo de alguna manera blanqueado con la compra. Ha comprado medios de comunicación, cadenas de farmacias, está en bancos, en financieras, en el negocio de la agroexportación, de la ganadería. Bueno, rubro que produce riqueza, está siendo copado en este momento por el presidente Cartes, y se está convirtiendo en el gran patrón, en el gran, digamos, dueño del Paraguay. Prácticamente va a ser el financiador de las elecciones municipales que tenemos el próximo domingo. Los partidos políticos de la oposición hemos sido asfixiados por la justicia electoral. No nos han pagado el subsidio electoral en el año 2020 por razones de la pandemia, y bueno, se justificaba. No hemos podido cobrar absolutamente, y nos hemos quedado con deudas que no hemos podido honrar, y por lo tanto tenemos cuentas que han sido canceladas, y no podemos sacar créditos, no podemos usar el dinero público. Y muchos de nosotros, no, como el caso del Frente Guazú, que viene de la solidaridad de sus aportantes, de los militantes y del subsidio público, que no tenemos patrones, no estamos vinculados a grandes grupos económicos, hoy la justicia electoral va a pagar a los partidos políticos después de las elecciones, 3 cuotas después de las elecciones del domingo. Entonces, desfinanciados, sin poder hacer uso de nuestros propios recursos. Sin embargo, el Partido Colorado tiene una hada madrina, un hado madrino, que va y que lo dice de manera desenfrenada, de manera pública. No estoy
diciendo ninguna cuestión que pueda parecer un reclamo opositor, sino que es real. El del Paraguay es una realidad, la compra de votos, la compra de los miembros de mesa, el apostar el día de las elecciones a una microcorrupción, pero de tamaño enorme, porque son pequeños actos, comprando cédulas, comprando miembros de mesa o pagando a los miembros de mesa para que no se presenten, extorsionando a los funcionarios públicos de que van a ser sacados de sus puestos, o aquellos ciudadanos que tienen beneficios como la ayuda social para la pobreza o la ayuda para las personas de la tercera edad o aquellos que tienen discapacidad, etcétera, se les amenaza con sacarles el subsidio o se les promete entrar en el programa, etcétera. Entonces hay un modelo patrimonialista de Estado en el Paraguay que es histórico, ¿no? El sector privado toma el sistema público para su beneficio personal y entonces son usados los medios del Estado, la salud, la educación, los implementos agrícolas, en el caso del Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Emergencia que acude en los casos digamos, de inclemencia del tiempo, inundaciones, etcétera, ayudando a las familias damnificadas. Hoy está repartiendo a través de los candidatos a concejales o intendentes del Partido Colorado. Entonces hay una historia muy complicada desde el estronismo, por eso que yo siempre afirmo que seguimos con el estronismo sin Stroessner, con ese modelo patrimonialista de control del Estado, de un partido-Estado que controla de manera oficial al gobierno para beneficio de los candidatos del Partido Colorado y para castigo de aquellos que no lo son. Y a eso se agrega la justicia propia, ¿verdad? El presidente Cartes ha nombrado al reciente Contralor, ha nombrado a los ministros de la Corte, ha nombrado a jueces, a fiscales. Entonces es una democracia controlada por los poderes económicos. Aquí hay una minoría que concentra la riqueza, que concentra sobre todo la tierra. Tenemos 12.000 propietarios que concentran cerca del 90% de las tierras cultivables, una de las concentraciones más vergonzantes de toda América Latina. Y bueno, y esa realidad es en este acuerdo de sectores económicos que quieren sostener un Estado débil, un Estado corrupto, un Estado que puede ser controlado por la mafia, por los poderes económicos y poderes fácticos de este país, y de alguna manera reproducen la presencia de liderazgos que representen esos intereses, tanto en el poder legislativo nacional como a nivel de los órganos municipales o de las gobernaciones. Y eso es el gran desafío político y para la democracia en el Paraguay. Cerrando y ya le voy a hacer la última pregunta y tomando esta última parte de su respuesta que señala el gran desafío político para el Paraguay, también le quería preguntar qué posibilidades hay de que Paraguay vuelva, como en ese corto periodo tuvo ese gobierno progresista de Fernando Lugo, que realizó una innumerable de medidas, tomó una innumerable cantidad de medidas a favor del pueblo. ¿Qué posibilidad hay de que Paraguay vuelva a ese camino y sea un actor importante nuevamente en las luchas latinoamericanas? Bueno,
por supuesto, es la apuesta en la cual estamos como Frente Guazú, y hay, más allá de esta mirada un poco preocupante y tal vez negativa de las condiciones sociales y políticas de Paraguay, hay que decir por otro lado que también hay una ciudadanía que está en este momento emergiendo con mucha rabia, con mucho cansancio, con mucho hastío sobre este modelo, y sobre todo la pandemia ha de alguna manera revelado, digamos, que toda esta situación que se ha dado en la pandemia no es un problema solo de la presencia del virus, sino que tiene que ver con una historia política y una historia económica y social de más de 70 años, y que los responsables, digamos, históricos, y sobre todo el responsable histórico es el Partido Colorado, con apoyo del Partido Liberal, que en muchas ocasiones, no generalizo, pero la cúpula de los dos partidos tradicionales de alguna manera han estado aislados en el momento de la dictadura, pero en tiempos de democracia han sido como cómplices, digamos, de esta misma situación que hoy estamos viviendo. Y lo que se está dando y la apuesta a la que juega el Frente Guazú es al de organizar a las bases sociales populares, a las organizaciones de base comunitarias, de campesinas, de mujeres, de jóvenes, estudiantes secundarios, universitarios, a las organizaciones sindicales, a sectores políticos progresistas, y hacer una gran alianza democrática progresista para el 2023, y sobre todo traer una propuesta de refundación del Paraguay. Nosotros creemos que el 2023 hay que apostar a una propuesta a 30 o 40 años de un proceso de transformación del Paraguay, con unas líneas sobre todo en lo económico, en lo social, en lo político, reformas que se deben dar sobre todo en el Poder Judicial, en lo que hace al sistema de la salud, de la educación. Tenemos la renegociación del Tratado de Itaipú en el 2023, que es estratégico para Paraguay recuperar la soberanía que ha sido entregada por todos los gobiernos, excepto el de Fernando Lugo, que fue el único que logró con el pacto con Lula recuperar, digamos, las compensaciones, mejorar el pago por las compensaciones, así como también la construcción de la línea de 500 kV para poder recibir nosotros el 50% de nuestra energía. Necesitamos que en ese pacto que se vuelva a firmar en el 2023, recuperemos el 50% de la energía que nos pertenece y que nos permitan vender a precios de mercado. Hoy estamos subsidiando la energía en el Brasil a través de cláusulas leoninas que hemos firmado en el pasado. Y bueno, hay todo un desafío por delante, y creemos que la salida es una gran alianza popular, de base popular, acompañada, digamos, por los sectores democráticos, progresistas en el Paraguay, y pactar políticamente una propuesta de refundación y la posibilidad de líneas de desarrollo a 30 o 40 años en el Paraguay, para poder superar, digamos, todas estas dificultades que hoy vivimos como nación, como pueblo. Esperanza Martínez, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su compromiso con la realidad de su país, con la realidad de los pueblos de América Latina, y esperemos que pronto el Paraguay vuelva a ese camino que inició con Fernando Lugo y que tan bien le hizo a su población y que tanta esperanza
generó en toda la región. Muchas gracias, Héctor, por la oportunidad, y no quiero dejar pasar este espacio para también saludar a los paraguayos, a las paraguayas que de repente nos puedan escuchar o puedan leer el artículo, darles un saludo fraterno y también un agradecimiento al pueblo argentino. El Paraguay le debe mucho al pueblo argentino que durante décadas ha sido solidario con nuestros compatriotas que se han ido en una etapa por exilio político y en otro momento por exilio económico. Yo siempre digo que la migración de Paraguay, Argentina y a otros países ha sido la única política de lucha contra la pobreza que ha funcionado en el Paraguay, ¿verdad? Expulsar a los pobres para que haya menos pobres en el Paraguay, pero no menos paraguayos pobres. Y lastimosamente es un país muy rico, el Paraguay es un país muy rico, pero con un sector dominante político, con una mirada muy corta de cómo apostar a un gran desarrollo nacional incluyente, democrático, que permita, digamos, construir un país más justo, más garante de los derechos, como dice nuestra Constitución, que garantiza un Estado social de derecho en el Paraguay. Entonces, agradecer a la Argentina, a los argentinos y a las argentinas que pagan sus impuestos, que, digamos, contribuyen al Estado argentino y que con ese dinero muchos de mis compatriotas pueden acceder a la salud, a la educación, al empleo, etc. Como que también dar esta oportunidad, un saludo al pueblo argentino y a mis compatriotas, que espero pronto en este nuevo Paraguay que vamos a construir desde el 2023 puedan volver. Muchos quieren volver, quieren venir a morir en Paraguay o traer a sus familias, y que después del 2023 el Paraguay pueda abrir las puertas para todos los paraguayos migrantes, y todos aquellos que quieran volver se sientan cómodos y tengan la posibilidad de hacerlo. Ese es un sueño que compartimos muchos también. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Ojalá así sea y el 2023 sea la fecha clave. Un gran abrazo, Esperanza. Ok, muchas gracias.